Muy buenas noches. El Palacio de Gobierno de Nuevo León está blindado a unas horas de que comience la licencia de Samuel García. Hasta ahora han llegado 70 elementos antimotines, 60 elementos de Fuerza Civil. Todo esto tras una jornada marcada por reveses judiciales sobre quién deberá estar al frente del Ejecutivo Estatal, mientras Samuel García busca la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Hasta allá llegaron integrantes del Frente Cívico Nacional esta noche y otras organizaciones para hacer lo que llaman una velada. Lo que vemos es que están llegando elementos de Fuerza Civil aquí al Palacio de Gobierno con equipos antimotines y también algunos otros más únicamente uniformados, pero también con las barricadas dentro del Palacio de Gobierno en esta que es la única puerta de las alrededor de 6 que tiene el Palacio. Así es como desde esta tarde llegaron elementos antimotines al Palacio de Gobierno en Monterrey, Nuevo León, y esta noche hay una velada por integrantes de la sociedad civil. Algunos ciudadanos están llamando a la gobernabilidad en la entidad a unas horas de que entre en vigor esta licencia de Samuel García y ante la incertidumbre de quién se hará cargo del Ejecutivo Estatal, quién será el gobernador interino. Luis Enrique Orozco, nombrado por el Congreso apenas hace unos días, o Javier Navarro, el secretario de Gobierno, a quien Samuel García quiere dejar como encargado de despacho. Le cuento la cronología de este día en el que en Nuevo León el Palacio de Gobierno terminó blindado. A las 8:40 de la mañana, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró que PRI y PAN querían generar una crisis en Nuevo León para retirar de la contienda electoral a Samuel García por la presidencia de la República, luego de la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León. A las 10 de la mañana de este viernes, la iniciativa privada de Nuevo León lanzó un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo a garantizar la paz política en el Estado. Se aprobó la sentencia emitida por la Corte y solicitó a la administración estatal respetar la Constitución. A las 11:47 de la mañana, casi al mediodía, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanín Otálola Malasis, dijo que iba a dar respuesta a Samuel García, quien luego de que el Congreso de Nuevo León nombró a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, presentó un incidente de incumplimiento de sentencia del Tribunal Electoral, alegando que el elegido debía ser de Movimiento Ciudadano. Ya por la tarde, 4:10 p.m, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó al Congreso de Nuevo León que informe en menos de 24 horas si cumplió con la resolución de designar a un gobernador interino mediante consensos. Ojo, mediante consensos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se lo dije yo ya aquí esta misma semana, luego de la revisión puntual que hizo mi compañera Janet López Ponce, nunca dijo que el gobernador interino debería de ser de Movimiento Ciudadano, cosa que interpretó un juez. Pero el tribunal nunca determinó eso. Dijo que debía de ser mediante consensos. Por eso le pidió al Congreso en 24 horas informarle si lo hizo o no. 30 minutos después de esa solicitud del Tribunal Electoral, a través de un comunicado, el gobierno de Nuevo León informó que un juez de amparo en la Ciudad de México, sí, lo que pasa en Nuevo León se discute en la Ciudad de México, un juez de amparo revocó nuevamente el nombramiento del gobernador interino que hizo el Congreso Estatal. Ya había hecho un nombramiento semanas atrás, esta semana hizo uno y este juez de amparo en la Ciudad de México lo revocó. A las 5 de la tarde, el Congreso de Nuevo León presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal por una actuación dolosamente ilegal, así lo considera, de un juez con sede en Ciudad de México tras la suspensión provisional que concedió a Javier Navarro para que se quede como encargado de despacho en sustitución de Samuel García. 30 minutos después, un juez federal de Reynosa, en Tamaulipas, sí, lo que pasa en Nuevo León se discute en Reynosa, Tamaulipas. Ese juez dejó sin efecto la suspensión definitiva que mantenía el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho. 6 de la tarde, funcionarios del gabinete de Samuel García llegaron a Palacio de Gobierno, el palacio que esta noche está blindado. Bueno, pues llegaron por la tarde a unas horas de que entrara en vigor la licencia del gobernador para ausentarse por 6 meses de su cargo.
6 de la tarde con 30 minutos, contingentes de Fuerza Civil fue cuando empezaron a llegar al Palacio de Gobierno, ahí donde despacha el Ejecutivo Estatal, es decir, el gobernador de Nuevo León. También llegaron equipos antimotines. 15 minutos después, Samuel García publicó un video. Publicó este texto en el periódico oficial del Estado. Es un documento en el que dice que el único recinto oficial del Poder Ejecutivo es el Palacio de Gobierno y está protegido con vallas e integrantes de Fuerza Civil. Al término de esta reunión con su gabinete, esto fue parte de lo que dijo Javier Navarro, el secretario de Gobierno, y quien quedará como encargado de despacho de acuerdo a lo que quiere Samuel García. Yo me voy a mi casa, yo no tengo por qué estar aquí. El Palacio, como siempre, en las noches se cierra y no creo que haya nadie que vaya a venir a tumbar puertas ni vaya a hacer ningún desmán. Yo tomo posesión a partir del primer minuto del día 2 de diciembre, en ausencia del gobernador Samuel García, toda vez que él inicia mañana con su licencia por 6 meses, sería imposible dejar al Estado sin alguien que se quede encargado del despacho. Si hay alguna sentencia que lo revoque, yo también acataré lo que diga las resoluciones. Somos hombres de leyes, respetamos las instituciones. La intención nuestra es que a partir de la siguiente semana, si es posible desde el mismo lunes, hacer una invitación a los diferentes poderes para sentarnos a platicar, que estoy seguro que aquí en Nuevo León hay mucha madurez política y sobre todo los neoleoneses nunca andamos buscando pleitos, lo que queremos es trabajar. Mientras eso ocurría en Monterrey, Samuel García se encontraba en un evento en Santa Catarina. Esto dijo luego de que un juez determinó que Javier Navarro sí debe quedarse al frente del gobierno de Nuevo León. Recordemos que es un juez de amparo que desechó lo ocurrido en el Congreso esta semana, es decir, el nombramiento como gobernador interino de Luis Enrique Orozco. Esto dijo Samuel García esta noche. Porque resuelve que Orozco es inelegible, lo revoca, y la verdad es que qué vergüenza para el Congreso, es la segunda vez que hacen el ridículo, y con esto pues es evidente que yo en unas horas voy a publicar en el periódico oficial del Estado que me voy a la presidencia a las 11:59, y conforme esta suspensión definitiva se queda Javier Navarro hasta que termino mi campaña, que como sé que voy a ganar, pues no voy a volver y Javier se va a quedar más tiempo. Bueno, también Samuel García hoy publicó una historia en sus redes sociales, estaba celebrando el cumpleaños de su padre, es decir, mientras todo eso ocurría en el Palacio de Gobierno, pues Samuel García estaba en un evento familiar. Saludo a mi compañero Luis Salazar, director editorial de Milenio Diario en Monterrey. Luis, nuevamente hablando contigo de estos enredos en el Estado, a unas cuantas horas ya de que Samuel García deje el cargo, asuma esta licencia para irse a hacer campaña en Movimiento Ciudadano, pero sin certeza de quién gobernará el Estado a partir del primer minuto de este 2 de diciembre. Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues en esta cronología que presentaste hace unos minutos, resumido perfectamente esta jornada inédita en Nuevo León, donde los ojos del Estado han estado literalmente puestos en los tribunales y en donde cada una de las partes involucradas han presentado recursos legales, amparos, suspensiones definitivas que dicen respaldan cada una de estas posturas, ¿no? Por un lado, las que defienden la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, y por el otro lado las que defienden a Javier Navarro como gobernador interino. Y en este punto, Alejandro, vale la pena destacar el amparo que comentabas, emitido por el juez tercero de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México, que a la letra en su fallo establece que los congresos locales tienen la obligación constitucional de establecer un régimen coherente con el sistema democrático y que cumpla con los principios rectores de respetar la decisión popular. Sí. Dice el juez que cuando el sufragio se encamina a favor de una candidatura postulada por un partido, se debe respetar esta manifestación de voluntad. Por lo tanto, dice el juez, en materia de trabajo, que quien debe ser designado como gobernador interino del Estado de Nuevo León
es alguien emanado de las filas de Movimiento Ciudadano, y que mientras esto ocurra, deberá ser el secretario de Gobierno, Javier Navarro, quien quede como encargado de despacho. Sí, aquí el problema, ¿no?, es la interpretación que hace un juez de una decisión que ya había tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como si un juez le estuviera corrigiendo la plana al Poder Judicial, a la máxima autoridad en materia electoral, por lo que ahí parece que la interpretación no debería, o digamos la decisión final no debería recaer en un juez, en este caso menos en un juez de amparo, ¿no? Así es, Alejandro, si observamos, digamos, la jerarquía legal que tiene el Poder Judicial, pues las decisiones más altas están en manos de la Suprema Corte. Después, en esta área, que es un tema netamente electoral, sí, entra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es justamente en los dos fallos que ya emitieron estos órganos jurisdiccionales que la otra parte, es decir, el Congreso y en su caso Luis Enrique Orozco, defienden que les corresponde a ellos mantener la designación de gobernador interino. Es así como están las posturas, Alejandro. Sí, por supuesto también tendrá que analizarse la manera en que se dio el nombramiento, ¿no? Cómo llegó abruptamente un grupo de personas al recinto legislativo, si había o no armas. Dicen que no, PRI-PAN dice que no estaban armados los elementos, pero había elementos de seguridad ajenos al recinto legislativo cuando se dio ese nombramiento, porque lo que sí ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que se hiciera el nombramiento del interino por consenso, por lo que la manera, las formas en las que se dio esa sesión, pues podría ser lo que pudiera dar revés a ese nombramiento. Lo que es un hecho, Luis, es que seguimos en la incertidumbre frente a lo que puede ocurrir en las próximas horas allá en Nuevo León. Entiendo que Luis Enrique Orozco no irá porque está respetando esa decisión judicial. Entiendo que Javier Navarro asumirá como encargado de despacho, pero al final de cuentas, quien define quién se queda 6 meses de licencia del gobernador es el Congreso de Nuevo León. Veremos cómo se ratifica o se le da vuelta atrás a la decisión que acaba de tomar esta semana. Así es, Alejandro. Como lo dijimos el miércoles, tras la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino, no hay todavía una solución a la crisis política que se vive en Nuevo León. Bien, y de Samuel García, pues tuvo este evento en Santa Catarina, último evento, entiendo, como gobernador antes de asumir la licencia, y eventos familiares. ¿Se tiene previsto que llegue por algún motivo a Palacio de Gobierno o simplemente esperará que llegue la madrugada para iniciar su precampaña o retomar más bien su precampaña que ya había iniciado hace algunos días? Claro, no hay una previsión, Alejandro, de que el gobernador pudiera presentarse en el Palacio de Gobierno. Okay. Lo que sí estamos en espera es de que emita un decreto, o un acuerdo, mejor dicho, en el periódico oficial del Estado, en el que anuncie ya oficialmente que se queda como encargado de despacho del Poder Ejecutivo Javier Navarro. Eso tendría que ser hasta el primer minuto del 2 de diciembre, en unas horas. Así es, antes de la medianoche de este sábado, okay, que es el momento en que entra en vigor la licencia para ausentarse del cargo de Samuel García. Bien, Luis, gracias por la información y por supuesto estamos atentos a la cobertura que ustedes están haciendo allá en Monterrey. Gracias. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Es Luis Salazar, director editorial de Milenio Diario en Monterrey, Nuevo León. Vamos a más información del día. A 5 años de haber asumido el cargo como presidente de México, hace exactamente 5 años asumió el cargo de presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy inauguró el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. El presidente dio por iniciadas las operaciones aéreas en ese destino turístico, en el que en su primer día tuvo 10 vuelos programados de aerolíneas nacionales. El primer avión comercial en aterrizar fue un avión de Viva Aerobús, en el que iban 160 pasajeros. Algunos de los vuelos provenían de la Ciudad de México, otros de Monterrey. En la ceremonia de inauguración se mostró el rodaje de la aeronave sobre la pista, así como el recibimiento que se le dio en medio del tradicional arco de agua, como se recibe a los aviones cuando se inauguran vuelos o cuando estrenan aviones. Se informó que el aeropuerto estará conectado con el Tren Maya y además recibirá vuelos internacionales. Ahí sí las aerolíneas internacionales quieren volar, no como en el AIFA. En el de Tulum sí volarán y será a partir de marzo cuando haya vuelos internacionales desde y hacia Tulum. Por cierto, este 1 de diciembre también dio inicio la venta de boletos para quienes quieran viajar en el Tren Maya a través de las redes sociales de
este servicio de transporte, se dio a conocer que los boletos para el primer trayecto ya se agotaron, sold out, dice ahí, para el próximo 15 de diciembre. Además, los tramos que estarán disponibles para viajar son el de Campeche a Cancún, partirá a las 11 de la mañana. El segundo tramo será de Cancún a Campeche. Los horarios de partida será a las 7 y 11 de la mañana. Así es como lucirán las 14 estaciones que opere a partir de ese momento, 15 de diciembre. A través de internet se podrán adquirir los boletos. Hay un tramo que abre el 15 de diciembre, otro tramo el 31 de diciembre y otro más en febrero. En clase turista, el precio por adulto es de 1,166 pesos. En clase Premier, así le pusieron, como de aerolínea, la primera clase de este tren, el precio es de 1,862 pesos. Estos serán los costos si se hace el recorrido punto a punto. En pantalla puede ver más detalles de las estaciones que estarán disponibles a partir del 15 de diciembre. Recordemos que hasta febrero del próximo año, las 34 estaciones del Tren Maya estarán en operación en su totalidad. En el primer minuto del 2024, el salario mínimo tendrá un aumento del 20%. Esto se logró luego de un acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con el sector empresarial, obrero, patronal. De esta forma, pasará de 207 a 249 pesos diarios en todo el país, 7,508 pesos al mes. En la frontera, en la parte norte del país, municipios fronterizos, pasó de 302 pesos diarios a 375 pesos diarios el salario mínimo. Esto da un total al mes de 11,403 pesos. Al final del sexenio de Felipe Calderón, el salario mínimo estaba en 62 pesos con 30 centavos, en 2018 en 88 pesos con 36 centavos, y así es como ha ido aumentando en los años que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador. Le reitero, es un acuerdo, no es una decisión del gobierno, es un acuerdo que se da entre el sector empresarial, obrero, patronal, para lograr este aumento. Ahora es del 20% para 2024. En información de seguridad, en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, agentes municipales, estatales, ministeriales y militares encontraron restos humanos incinerados y un tanque de lámina con restos humanos hirviendo, es decir, se estaban deshaciendo de personas. Luego de las primeras líneas de investigación, este terreno en el que fueron encontrados todo este tipo de cosas y, por supuesto, los cuerpos, se informó que era usado por un grupo criminal en el que asesinaban a sus víctimas y se deshacían de los cuerpos. En el lugar había 30 prendas de hombres y de mujeres, así como identificaciones de pobladores de Ciudad Valles y de Tamuín. Fue descubierto ayer por un dron operado por colectivos de familias buscadoras. Estaban haciendo recorridos con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y por ese hallazgo, por ese sobrevuelo de un dron, es que dieron con el predio. A 10 meses de que Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, testificó en contra de Genaro García Luna allá en la corte de Brooklyn, en Nueva York, y delató a rivales y exaliados del cártel de Sinaloa y de otros cárteles como en el que él lideraba, el del Milenio, fue liberado. Lo liberaron apenas el lunes. La historia criminal de El Lobo nos la cuenta Ángel Hernández. El lobo salió de la jaula. Ese hombre que sonríe mientras es arrastrado en una silla con ruedas tras ser aprehendido por elementos federales, delató a rivales y aliados, entre ellos al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y negoció 2 reducciones de condena. Óscar Orlando Nava Valencia fue liberado tras pasar más de 12 años encarcelado en Estados Unidos. Documentos judiciales revelan que el exlíder del cártel del Milenio, conocido como El Lobo, dejó la cárcel el lunes pasado y probablemente permanecerá con su esposa e hijos en la Unión Americana como parte del programa de testigos protegidos, siempre a disposición para colaborar en otros casos. Gracias a que puso amigos y enemigos en la mira de Washington, logró 2 veces que un juez redujera su condena tras llegar a un acuerdo de culpabilidad el 15 de junio de 2012 por conspiración para traficar cocaína. Primero lo sentenciaron a 25 años de prisión, después la redujeron a 16 años y finalmente le restaron 5 meses. Su liberación, prevista para abril de 2024, se adelantó. Milenio pudo confirmar que desde que fue detenido en México, Nava Valencia sabía que se convertiría en un soplón de las autoridades estadounidenses, pero para no levantar sospechas entre el cártel del Milenio intentó evitar su extradición sin muchos esfuerzos, hasta que en enero de 2011 quedó en manos de las autoridades norteamericanas. Su defensa aseguró que en prisión se acercó a la Biblia, lo que le ayudó a ser mejor persona y que planea seguir ese camino junto a su familia.
Nava Valencia, originario de Michoacán, lideró por 6 años el Cártel del Milenio. Supervisaba el envío y transporte de toneladas de cocaína que llegaban de Centro y Sudamérica al puerto de Manzanillo, Colima. Después se encargaba de que la droga fuera escoltada hasta Estados Unidos. La caída del Lobo dejó a Eric Valencia Salazar, el 85, al frente del cártel, que eventualmente se fracturó y dio paso al Cártel Jalisco Nueva Generación y su grupo antagónico La Resistencia. En Estados Unidos, el Lobo Valencia testificó cómo pagaron millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna para que protegiera a los cárteles de Sinaloa, de los Beltrán Leiva y del Milenio. Y en otro caso, en Washington, testificó contra Gerardo González Valencia, uno de los líderes de los Queenies, al explicar cómo coordinaba el tráfico de toneladas de cocaína colombiana. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Pausa y volvemos. Se terminó la tregua entre Israel y Hamás. Volvió el intercambio de ataques. Están culpando a Hamás de haber violado los acuerdos. This morning, after a 7-day hostage release pause, having failed to provide a list of more hostages for release, the Hamas army of terror in the Gaza Strip violated the terms of the agreed framework and launched rocket fire at Israeli communities. Unfortunately, Hamas decided to terminate the pause by failing to release all the kidnapped women as it was obligated to do so, and kidnapped children, and by resuming rocket fire. Having chosen to hold on to our women, Hamas will now take the mother of all thumpings. I made clear that after the pause, it was imperative that Israel put in place clear protections for civilians and for sustaining humanitarian assistance going forward. And as we've seen just today, Israel's already moved out on parts of that. It's also important to understand why the pause came to an end. It came to an end because of Hamas. Hamas reneged on commitments it made. In fact, even before the pause came to an end, it committed an atrocious terrorist attack in Jerusalem, killing 3 people. An extremely challenging situation, so we do hope we will be able to continue to do that, while at the same time advocating for resumption of the halt of the fight. We're worried because, as we've been saying, as everybody's saying, no place in Gaza is safe. The ceasefire is over. We can already hear the bombing, and I'm at a hospital. There was a hit about 50 meters from here. This is the biggest still functioning hospital in Gaza. It's at 200% capacity. Yes, this is a hospital. The health system here is overwhelmed. This is a war on children. En más información del mundo, el polémico congresista por Nueva York, George Santos, fue expulsado del Capitolio de Estados Unidos en una votación donde republicanos y demócratas alcanzaron un acuerdo con 311 votos a favor. El republicano se fue de la Cámara de Representantes envuelto en un escándalo por mentir sobre su currículum y estar imputado de 23 cargos de fraude, falsedad e incluso robo de identidad. Saludo vía Zoom a Santiago Meyer. Él es mexicano, migrante allá en Estados Unidos, donde estudia y además es director ejecutivo de Voters Tomorrow. Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí. Pues hace un año, poco más de un año, platicábamos tú y yo en aquella elección intermedia sobre cómo iban a llegar los demócratas, digamos, la dificultad de que los republicanos no tuvieran mayoría. Al final los demócratas tuvieron un buen desempeño en esa elección, pero se les colaron algunas personas en las cámaras, ¿no? Y uno de ellos fue George Santos, que hoy dejó de ser representante luego de una expulsión, haciendo historia. ¿Quién es George Santos para que la gente lo comprenda? Tú seguiste muy de cerca sus pasos, sus mentiras, sus falsedades e insististe día con día en que él no debía ser un representante en el Congreso, en el Capitolio de Estados Unidos.
Pues sí, George Santos al final del día es un mentiroso. Era el representante de un distrito de Nueva York. Mintió acerca de ser un descendiente de un sobreviviente del Holocausto. Mintió acerca de que su mamá se murió el 11 de septiembre. Mintió acerca de sus estudios. Mintió acerca de su carrera. Todo lo que dijo es una mentira y además estaba robando dinero de sus donadores. Al final del día, por fin, después de casi un año de estar insistiendo que no pertenecía en el Congreso y que tenía que ser expulsado, se votó el día de hoy y una mayoría de ambos partidos votaron para expulsarlo. Sí, porque además de, digamos, los dichos, ¿no?, que son mentiras, como bien dices, mucho de esto que le atrajo popularidad y logró la votación y llegó al Congreso, pues hay delitos federales, ¿no? O sea, sí tiene cargos en su contra. También esto, por supuesto, fue un elemento importante que consideraron no solo demócratas, sino republicanos, porque se requería de las 2/3 partes para lograr la expulsión. Correcto, estaba gastando fondos de campaña para pagar suscripciones de OnlyFans, estaba comprando ropa y zapatos con el dinero que se tenía que utilizar para su oficina del Congreso. Es un criminal, es un mentiroso y por fin ya no es miembro del Congreso. Sí. Lo que pasó hoy, ¿cómo lo podemos interpretar desde México, no? Parece que sí se rinden cuentas, parece que las acciones sí tienen consecuencias. ¿Así lo podemos ver desde acá? A veces. Los republicanos nada más tienen consecuencias cuando hacen enojar a sus líderes y George Santos hizo enojar a sus líderes. Estaba en un espacio de Twitter diciendo que muchos miembros del Congreso salían entre ellos, por ponerlo de una manera diplomática, que gastaban dinero, que a veces tenían drogas, que a veces votaban borrachos. Y eso obviamente a los líderes republicanos no les parece, quieren mantener su imagen limpia. Y eso también ayudó a que los republicanos votaran en contra, no solo porque es una mala persona y un mentiroso, sino también porque les está haciendo daño políticamente. Sí, como joven y promovente del voto joven allá, pues tampoco hacía, digamos, tampoco era una figura a seguir, ¿no? Es un personaje que es joven, ¿no? Pero además, digamos que no era la persona ideal, ¿no? Como un joven representante. Y ese es el problema, cuando era un candidato se vendió como un latino, gay, judío y joven. Y al final del día lo único que era joven, no era gay, no era latino y no era judío. Y creo que eso es lo más importante. Hay gente que realmente tiene esas características que podemos elegir, que no van a ser unos criminales. Y eso creo que es lo que nos tenemos que acordar todos. La gente que estamos eligiendo tenemos que vetarla, tenemos que asegurarnos que lo que están diciendo es real. Y eso es responsabilidad no solo de la campaña en su contra, sino también de los votantes, de los ciudadanos que necesitan tomar su responsabilidad cívica e investigar por quién están votando. Por supuesto, y no dejarse engañar. Santiago, te agradezco muchísimo. Estamos, por supuesto, en contacto como siempre. Fuerte abrazo hasta allá, hasta Estados Unidos. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Santiago Meyer, el director ejecutivo de Voters Tomorrow allá en Estados Unidos. Como cada viernes en este espacio, Eunice Rendón. Eunice, muy buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde la semana pasada empezabas un poco a hablarnos de los riesgos que corren los niños que están atravesando nuestro país, la niñez migrante, ¿no? Uno de los sectores más vulnerables de la crisis migratoria y de la tragedia migratoria que pasa por nuestro país. Sí, Alejandro, efectivamente, yo creo que el tema del éxodo de la niñez, los numerosos flujos que hay hoy de niñez migrante en la región son importantes de destacar por la gran vulnerabilidad que tiene esta población. Si en el mundo la niñez representa alrededor del 15% en el fenómeno migratorio, menos del 15% incluso, en la región de las Américas hoy representa el 25% y va en aumento. Y aquí el problema, Alejandro, es que no se está haciendo valer el interés superior de la niñez, tan solo viendo los números, tanto del CBP estadounidense, la patrulla fronteriza, como mexicanos, vemos que han ido en franco aumento los flujos de niños migrantes no acompañados o en familia. Entonces la migración ha cambiado y eso hace que muchos de los que migren vengan en unidades familiares por un lado y por otro lado esta gran cantidad de niños que no vienen con ningún adulto. Según cifras del propio CBP, tan solo en 2022 hubo cerca de 155,000 de estos menores y en los primeros meses ya de 2023 veíamos cerca de 83,000. Entonces son cifras que van en aumento y que ahí el drama está en que la experiencia de movilidad de estos
niños, pues está marcada por, primero, las causas por las que salen de sus países. Esto genera también una adultez precoz que, por supuesto, daña también a estos menores. Y bueno, todos los peligros de chantaje, de discriminación, de secuestro, reclutamiento, abusos sexuales que tienen en el camino, los niños de circuito que justo van traficando personas y drogas porque los utiliza el crimen. Entonces, realmente, Alejandro, esto se tiene que poner como una prioridad mundial, regional y nacional en el caso mexicano, y hacer un llamado al DIF, porque desde hace 3 años cambió la ley, Alejandro, para que los niños no pudieran estar en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, pero el DIF parece que todavía no se da cuenta que le toca este asunto, es decir, ha ido muy lento en el asunto. Justo creo que tiene un encuentro la semana que entra, ojalá que platiquen de este tema, pero sobre todo que encuentren las vías de apoyar a esta niñez migrante, porque están dejando a muchos menores pues en el limbo o a la ayuda pues de albergues de la sociedad civil y religiosos, pero ni los legisladores ni el propio DIF tiene todavía los mecanismos adecuados para atender a unidades familiares y a niñez migrante. Sí, un problema que ahí está desde hace años, ¿no? Y hablábamos de los niños que viajan solos, ¿no? Los niños, por supuesto, menores no acompañados, pero también quienes van con sus padres, a los que no se les garantizan los derechos y ni se ve por el bien superior de la niñez, ¿no? Cuando son migrantes. Sí, efectivamente, en estas unidades familiares, que es lo que más ha viajado por México en los últimos 2 años, pues no se ve esa atención. Todas esas familias no pueden ir a una estación migratoria. Se supone que es el DIF quien tiene que atenderlas, pero pues muchas veces no lo hace. Simplemente revisando los propios datos de la Unidad de Política Migratoria, vemos que solo atendió a cerca de un año del 28%, otro año el 59%, pero no la totalidad de este fenómeno, que a mi gusto es el que más prioridad se le debe de dar, claro, por las características que tiene, porque además este reclutamiento y aprovechamiento de los criminales de los menores de edad preocupa y preocupa mucho, porque crecen en todos los factores de riesgo y los utilizan para esta labor de tráfico de sustancias y de personas. Entonces es necesario poner en marcha mecanismos de protección para estos niños del crimen y en general, y también para fortalecer los procesos fronterizos y de recepción para atender a la niñez migrante, la documentación, en fin, realmente es la prioridad. Los menores viajan guiados finalmente por sus circunstancias y quizá con una idea de futuro prometedor, pero lamentablemente muchas veces ese futuro no llega, ya sea por el peligro natural o por alguno de los peligros que se van dando en términos del crimen y de la falta de cuidados y falta de atención. Bien, Eunice, estamos en contacto y revisando, por supuesto, este y los demás temas que tienen que ver con migración. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, buenas noches. Gracias, Eunice Rendón. Pausa, volvemos. Comienza el segundo y último fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y le presento la última entrevista que hice por allá al arquitecto Felipe Leal sobre un libro con conversaciones que tuvo con Teodoro González de León. El arquitecto Felipe Leal está en la Feria Internacional del Libro presentando conversaciones con Teodoro González de León, el maestro de la arquitectura. ¿Y estas conversaciones, Felipe, que tuviste con él? Pues sí, mira, por fortuna tuve una amistad con él, más allá del trabajo profesional. Sí. Tuvimos varios contactos en diferentes momentos, participamos en varios jurados, y lo invité yo cuando yo era director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, lo invité a dar varias conferencias, y en fin, cultivamos una amistad, lo que permitió tener esas conversaciones. Sí. Y además también tuve la fortuna de entrevistarlo, además de personalmente, también en la radio y en otros medios, en la televisión. Entonces, este libro es como una transcripción de todo este pensamiento y puntos en común que teníamos. Sobre todo, él era un hombre cultísimo desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, del arte. Él le encantaba la música contemporánea, el arte contemporáneo y también las ciudades. Entonces, el gran tema era platicar sobre arquitectura, el arte y las ciudades, que no están desvinculados. Entonces, toda esta idea siempre era un hombre, un amante del mundo urbano y del mundo contemporáneo. Sí. ¿Cómo se dieron esas conversaciones? Porque, como tú nos dices, muchas se dieron en la radio, en la televisión, pero también te preguntaría cómo era
era conversar con Teodoro fuera de cámara, fuera de micrófono, si cambiaba en algo o si él se abría, ya sea frente al micrófono, frente a la cámara o también atrás. No, fíjate que era lo mismo que para una entrevista de radio o de televisión, en las cenas, en la polémica, así en las reuniones, ¿no? Porque teníamos un grupo de personas que nos reuníamos a comer y a hacer paseos de pronto por las ciudades o viajar a algún sitio. Era igual, no cambiaba, era muy tajante, era un hombre de un carácter muy fuerte, y le encantaba discutir y rebatirte. Y sus apreciaciones siempre eran sumamente atractivas, con un gran amor, ¿no?, por la ciudad. Caminaba muy rápido, y yo 90 años, pero todavía tú podías caminar con él a los 80, 85 años. Eran recorridos hasta peripatéticos. Me acuerdo varios por el centro de la Ciudad de México, algunos lo hicimos en Nueva York, en otras ciudades. Caminaba con una rapidez, cruzaba las calles y detectaba, mira ese edificio, fíjate en este detalle. Pero era tan agradable su conversación que quienes lo acompañábamos o si estabas con él, pues le dábamos la razón. Bueno, que diga todo. Debatía para que le dieran la razón. Debatía para que le dieran la razón. Entonces este libro, estas entrevistas, tienen ese tono, ¿no? ¿Qué reflexiones hacía Teodoro sobre sus edificios, lo que el legado que además él deja ahí en la ciudad frente a lo que se estaba haciendo ya al final de su vida? Lo que le gustaba mucho, siempre tenía presente, era la ciudad. Que sus edificios fueran porosos, yo le llamaba que eran porosos, que tuvieran aperturas hacia la ciudad. Si tú te fijas, muchos de ellos tienen muchas perforaciones y tienen calles interiores, algunos patios. Toda la parte está abierta, lo que son los vacíos, lo que muchas veces es el vacío, el patio, el corredor, la calle interior. Eso era una constante en su trabajo. Claro. Sí, para quienes transitamos en la Ciudad de México todos los días y para quienes la visitan, ¿en qué hay que fijarnos? El Auditorio Nacional, el edificio del Infonavit, Arcos Bosques, 222. ¿Cuáles son estos emblemas que no deben pasarnos de nuestra vista cuando vamos por ahí para recordar a Teodoro? Mira, todo esto que mencionas, por ejemplo, el Auditorio Nacional, el gran vestíbulo, uno ve esa escalinata y esa relación con el Paseo de la Reforma, pero ese gran vestíbulo que tiene, ya que entras y pasas de rejas, es fantástico que un vestíbulo para un auditorio de tal naturaleza, de 11,000 personas, tengas ese vestíbulo al aire libre. Y tú en el vestíbulo, en el descanso de cualquier concierto, pues estás viendo la ciudad, estás ahí y estás viendo los edificios que están rodeando. Estás dentro de la ciudad cubierto por un gran patio. Eso es un espacio abierto de los que les gustaba. Si vas en Reforma 222, que es un centro comercial, un conjunto entre vivienda con oficinas, mixto, bastante interesante, pues es un corredor, es una calle interior. Es una calle interior que se abre con una boca muy grande hacia el Paseo de la Reforma. Igual el Infonavit, si uno va por Barranca del Muerto, se abre una gran plaza y esa plaza, ya mucho más adentro está la entrada de ese edificio. Entonces son edificios que te jalan, que te llaman, ¿no? O el Colegio de México, que está en la Jusco, es un espacio bellísimo, es un patio extraordinario con diferentes niveles, y lo que es más maravilloso de todo ese edificio es ese gran patio que aglutina las diferentes áreas o cuerpos del conjunto. Yo nomás apuntaría una cuestión final, Alejandro, que Teodoro González León fue miembro del Colegio Nacional, y a mí me toca la gran responsabilidad ahora de continuar con su legado, y ya claro, con la impronta del tiempo contemporáneo. Ahora yo soy miembro, represento la arquitectura en el Colegio Nacional. Entonces para mí es un honor ese seguimiento, además de la amistad que mantuve con él, en ese seguimiento de su pensamiento, ¿no? Y darle a difundir, es como una estafeta este libro, ¿no? Es un poco el pensamiento de Teodoro más coloquial, ¿no? Reproducido por un seguidor de él en el Colegio Nacional. Y además por un extraordinario arquitecto mexicano como eres tú, Felipe. Muchísimas gracias. Alejandro, un placer. Gracias. Encantado. Felipe Leal, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con esto nos despedimos y con imágenes de lo que ocurre en Monterrey, Nuevo León, porque ya no solo es el Palacio de Gobierno con presencia de la Fuerza Civil, sino que también en la torre administrativa, también en el centro de Monterrey, hay custodia, hay elementos de seguridad. Los veo el lunes, 21 horas.